Y con Sofía Barrios, la residente de acá también, vamos a comentar ahí acerca de lo que es el derrame pleural en dos contextos bastante bien definidos, un poco por inquietud, para ver cómo se maneja, qué características tiene cada uno. O sea, como ya más o menos viendo las características del derrame pleural, un poco a veces nos podemos orientar a las etiologías del derrame pleural y con ello al tratamiento, ¿no? Y en este caso lo que vamos a hacer es el derrame pleural asociado al postoperatorio de cirugía cardíaca y al derrame pleural asociado a la insuficiencia cardíaca. Como ustedes saben, eh, bueno, Richard Light es un gran investigador que falleció hace relativamente poco de lo que son las enfermedades de la pleura en general y en todos sus contextos, y obviamente el creador de los criterios de Light para separar lo que es el trasudado de los exudados con este artículo original que es del año 72. Un poco para poner en contexto de lo que voy a mencionar va a ser acerca de la prevalencia, la etiología y el manejo del derrame pleural en el contexto del postoperatorio de cirugía cardíaca. Eh, bueno, tiene una prevalencia bastante elevada, llegando incluso, según el método que se use para medirlo, a una prevalencia de casi el 90% de derrames pleurales en el postoperatorio de cirugía cardíaca, que lo divide de forma temporal en dos, que son los tempranos, que son los que aparecen dentro de los primeros 30 días del postoperatorio, y los tardíos, de los que aparecen más allá de los 30 días. Esto tiene una división también etiológica. Perdón que voy a admitir a alguien más acá, Jimena. Eso tiene también una división que tiene que ver con el manejo y con la etiología, ¿no? Con respecto a la prevalencia de lo que son los derrames en forma tardía, también en, en 2/3 de los pacientes, no sé, a los 30 días pueden llegarse a detectar algo de derrame pleural. Ya le digo, la mayoría de los derrames se ven en forma temprana y que habitualmente eso lo vamos a repetir varias veces, son del lado izquierdo, más rara vez son bilaterales, y en caso de que sean bilaterales son más que nada izquierda, y mucho más raros que sean del lado derecho. Los tardíos es característico de que sean más extensos, con 25% más del campo pulmonar afectado, más frecuente con la cirugía de revascularización miocárdica, sobre todo con lo que es un puente mamario DA, más que con los puentes venosos, y sobre todo es más prevalente en la cirugía de revascularización que en las cirugías de recambio valvular, ¿no? Como lo ponen, no hay mucha cosa escrita, ya les digo, lo que específicamente para lo que es el derrame pleural asociado a cirugía cardíaca. Incluso este artículo también lo escribió Wright hace relativamente poco, creo que en el 2016. No, pero no hay demasiada cosa escrita sobre este tema, ¿no? Y lo que hay consenso con las definiciones y el manejo. Pero ¿qué factores de riesgo tiene y sobre todo qué consecuencias tiene el derrame pleural en el postoperatorio de cirugía cardíaca, ¿no? Bueno, puede estar asociado a lo que es la técnica quirúrgica, al enfriamiento cardíaco, al uso de pleurotomía, como les dije antes también, a lo que es el puente mamario de A es mucho más frecuente que con los puentes venosos y con el recambio valvular aórtico, ¿no? También hay otros factores de riesgo menos comunes, que son el sexo femenino, ya son factores de riesgo más controvertidos, pero bueno, se ha visto alguna solución lesional con eso. El que tenga falla cardíaca, el uso de anticoagulación previa, el que tenga arritmias o uso de antiarrítmicos, el bajo peso corporal o la pericardiotomía posterior. También un estudio se vio esto sí se vio me pareció bastante interesante esta revisión, donde se vio que el manejo del drenaje de tórax es un factor importante para el desarrollo de derrame pleural. Por ejemplo, el retiro del drenaje de tórax dentro de la primera noche en el postoperatorio de cirugía cardíaca se asoció a un aumento de la tasa de derrame pleural. También el retiro precoz, y eso se llama retiro precoz, cuando el paciente todavía está ventilado o cuando todavía mantiene un gasto de 140 mililitros en 6 horas, también es uno de los factores, por lo menos, de los modificables que ha visto este estudio. Cosa de que, por lo menos en el manejo que tenemos acá, ninguno de ellos se aplica, siempre habitualmente se quitan al segundo día de la cirugía y siempre con un gasto cero. Nunca vi
excepcionalmente se pueden llegar a quitar en caso de que esté todavía ventilado, pero ya cuando ya la ventilación es más prolongada, ¿no? Este también estudio de Anderson habla más o menos de lo mismo. Con respecto a la etiología, bueno, como les comentaba antes, va a haber una relación de temporal con la etiología, ¿no? Va a haber, perdón que te adelanté sin querer, eh, se los dividen en los que son de naturaleza específica y no específica. La mayoría son de naturaleza no específica relacionados con con la técnica quirúrgica, por la apertura de la pleura, microhemorragias de la pleura, o fenómenos inmunes secundarios a la técnica quirúrgica, ¿no? Como les dije recién, el enfriamiento cardiotópico está relacionado, la injuria pleural por perotomía, puede ser relacionado a signos precoces de un síndrome de posincuria cardíaca, una disfunción linfática. Los tardíos están más relacionados a lo que son con pericarditis, no quiero ir más. Están más relacionados con lo que son los problemas inflamatorios, o con elementos más no específicos, ¿no? La tabla que nos pone el Up to Date, que está bastante interesante, lo divide, como les decía también, en esta revisión, que no me acuerdo el autor, tempranos y tardíos, ¿no? Acá se ven que estoy señalando. ¿Qué pone? Que típicamente son del lado izquierdo, son pequeños, son exudados, hemorrágicos, y los tardíos también son típicamente izquierdos, lo único que están más asociados con fenómenos inmunes. Después tenés los derrames pleurales ya más específicos o una causa un poco más definida, como el síndrome de posincuria cardíaca, la falla cardíaca, la embolia pulmonar, el hemotórax, neumonía o el derrame pleural paraneumónico, la medastinitis, el quirotórax, el suerotórax o la lesión por catéter, y después otros que pueden muchísimas más, ¿no? ¿Qué es lo importante que habla de eso, de tener en cuenta los factores más específicos y no dejarlo por una etiología no específica y dejar que se resuelva solo por más que sean pequeños? Porque muchas veces hay que descartar que no tenga falla cardíaca, por ejemplo, mediante un ecocardio o un electrocardiograma, descartar que no tenga una embolia pulmonar, descartar que no tenga... Y eso tiene mucho que ver con lo que son la forma de la observación en la clínica, ¿no? Nos va a orientar un poquito más lo que son las causas específicas y las no específicas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que se presentan con dinea, dolor torácico, no olvidarse que puede tener un TEP, los mismos síntomas pero asociados con fiebre puede estar vinculado a lo que es un síndrome de injuria cardíaca o una neumonía. No olvidarse del quirotórax, que a veces puede parecer las lesiones del conducto torácico pueden ser mínimas y el desarrollo del derrame pleural puede ser un poco más paulatino, ¿no? Obviamente si tiene tos, expectoración, en los días posteriores a la extubación también son elementos importantes, y también olvidarse de los elementos de falla cardíaca, ¿no? Eh, Como diagnóstico, bueno, ya lo mencioné bastante, la mayoría son unilaterales, izquierdos, 20%, o sea, no son muchos, pero son bilaterales, y solo el 10% son derechos, o extensos a derecha, ¿no? Puede ser mínimos a derecha, pero es raro que sean extensos a derecha. Ya hay que pensar que la causa no está vinculada a la cirugía cardíaca y hay otra causa que esté explicando ese derrame pleural. Con respecto al diagnóstico y la estimación de la cantidad de derrame pleural, bueno, como muchos están familiarizados con la técnica acá, la que tiene más sensibilidad y especificidad es la ecografía pulmonar, donde ahora hay gente que sabe más de esto, ¿no? Pero lo único que les voy a mencionar, capaz que con alguien que tenga más manejo podemos hacer una charla específica de esto, porque llevaría justo se conectó Gaby Bello, que de esto sabe bastante más que yo, pero como cosa grosera, nosotros para estimar la cantidad de líquido de derrame pleural, siempre va a ser
de forma subjetiva, porque va a depender también de la mecánica respiratoria del paciente, del esfuerzo inspiratorio, del volumen del pulmón, pero groseramente se podría estimar con la fórmula de Balick, que lo que hace es cuando ponemos nosotros al paciente en una posición de 15 grados, medimos orientado al eje transversal el espacio interpleural de líquido y lo multiplicamos por 20. Eso nos da la cantidad de derrame pleural estimado en mililitros. Y la verdad que acá, en los casos que lo hemos diagnosticado de posteriormente drenado, se acerca bastante. A veces lo sobreestima un poquitito, pero habitualmente la estimación previa al drenaje es bastante certera. También nos dice que tiene mejor ojo, muchas veces vemos elementos que nos orienten un poco más a cómo va a ser ese líquido, si tiene un aspecto más, más claro, homogéneo, podría ser un aspecto más citrino, o si es más denso, o con elementos como fibrina, puede ser más sanguinolento, ¿no? Pero es una herramienta bastante útil y la verdad que no requiere una curva de aprendizaje muy, muy larga para aprender a estimar para diagnosticarlo y estimar la cantidad de líquido pleural, ¿no? En algunos casos puede ser útil también como para hacerlo en un drenaje bajo imagen, que eso lo describe mucho, pero en realidad no tiene mucha utilidad drenarlo bajo imagen, sino muchas veces lo que se hace es diagnosticar y después drenarlo por los métodos convencionales, ¿no? Con respecto a extender lo que es el diagnóstico, son pocas las veces que nosotros tenemos la necesidad de realizar una tomografía encima de lo que es una radiografía de tórax convencional o la ecografía, ¿no? ¿Qué pasa? Podemos recurrir muchas veces cuando sospechamos un diagnóstico que no es el de un derrame pleural eh, no específico del postoperatorio de cirugía cardíaca, ¿no? Por ejemplo, si sospechamos un TEP, vamos a hacer una angiotomografía, si sospechamos una neumonía, vamos a buscar una imagen de condensación con broncoelectrograma aéreo, que también lo podemos diagnosticar con la ecografía, ¿no? Pero muchas veces, cuando tiene ciertas características que no son las habituales, que son las contrarias que venimos mencionando, por ejemplo, cuando el derrame pleural es muy grande, o es progresivo, sintomático, inespecífico, del lado derecho, o que a pesar de la toracocentesis tiene una reincidencia muy temprana, en ese caso sería muy útil el uso de una tomografía. Tampoco olvidarse de los otros elementos diagnósticos que nos pueden orientar la citología, como es una procalcitonina, un ProBNP, en el caso que sospechemos una falla cardíaca, un ecocardiograma transtorácico, un electrocardiograma. Acá, que es la primera vez que lo menciono, pero podría llegar a ser útil en un paciente que sospechamos que tenga una progresiva de K, nunca lo he visto en el postoperatorio de cirugía cardíaca. Capaz que más alejado sí, es un paciente más que capaz que está más en sala, una donación de aminasa, triglicéridos, sospechamos que ese líquido puede ser causa de un quilotórax, un hematocrito, si pensamos que sea más, más sanguinolento, donde vamos a tener una relación del líquido pleural y sangre de hematocrito mayor del 50%, ¿no? Pero son cosas como para tener en cuenta, de decir, bueno, ¿cuándo vamos a necesitar una tomografía? Por lo menos lo que está escrito, después el manejo puede ser un poco más artesanal, bueno, en casos de que tenga elementos que no son los típicos de un derrame pleural no específico, perdón, en el postoperatorio de cirugía cardíaca. Las características del líquido pleural, bueno, van a ser, la mayoría van a tender a ser sanguinolentos, un poco, cuando el cirujano los drena, vamos a ver prácticamente que es bien sanguinolento, son exudativos con un recuento elevado de eosinófilos, la predominio neutrófilo, mientras que los derrames pleurales tardíos suelen ser más serosos, con un predominio más linfocítico, son un poquito más claros. Acá los criterios de Light, como para repasar, que tienen en cuenta tres cosas, a veces tienen en cuenta también la albúmina, casos excepcionales, que eso lo podemos ver después, que son la relación proteínas del líquido pleural y proteínas séricas mayor de 0,5, una relación del LDH del líquido pleural y del líquido de sangre mayor de 0,6, y que tenga una LDH en líquido pleural más de 2/3 límite superior de lo normal. ¿Tá? Cualquiera de estos tres que tenga ya se considera que es un exudado. Esta es la misma tabla, pues la puse nueva porque me parece muy útil la tabla que ponen up to date con las características del derrame pleural en postoperatorio de cirugía cardíaca. Y bueno, después lo último que les voy a mencionar, capaz que fue un poquito rápido, pero más que nada, no es para, esto
no pretendía enseñarle nada a nadie con esto, sino un poco ordenar el tema, nada más, es con respecto al manejo. El manejo, eso va a depender de las características clínicas y, bueno, obviamente la sintomatología, ¿no? Y en el caso de que estos derrames pleurales sean asintomáticos o escasos, que es la mayoría de los casos, o sea, lo consideran como escaso, como menos del 25% de afección del campo pulmonar, y aparece en forma temprana, del lado izquierdo, o sea, con características habituales, se sugiere la observación y seguimiento, ya sea la observación con ultrasonido o radiografía de tórax, aparte del control de los síntomas, ¿no? Y en estos casos se recomienda hacer un control imagenológico a las 6 semanas. En caso de que los derrames pleurales sean extensos, progresivos, derechos o sintomáticos, aquí con extensos, más del 25% del hemitórax, se recomienda una toracocentesis terapéutica con análisis de líquido pleural bajo ultrasonido, ¿no? Y después el seguimiento se recomienda un poco, dependiendo de los síntomas, de la placa en forma precoz, se recomienda luego de la toracocentesis hacer una placa y ver si rápidamente ese derrame se reproduce. Y acá creo que va un poco, que por lo menos yo hablo, me hago cargo, no entendía mucho cuál era el razonamiento del cirujano, que ahora creo que se conectó un cirujano de drenar y quitar el drenaje. Yo creo que un poco viene para ver si ese drenaje se reproduce. O sea, si el caso de que el drenaje rápidamente se reproduzca a las 24, 48 horas, yo creo que el manejo y la etiología van a ser diferentes de que si el drenaje no se reproduce. ¿Está? Bueno, de mi parte fue por ahora esto. Perdone si fue un poquito rápido, lo que pasa es que me pareció que no había, ya digo, no era mucho para enseñarle, sino para ordenar el tema. Pero creo que como cosa grande, a ver si les puedo dejar, ahí que presentar. Es eso, un poco ver que como resumiendo, que la gran mayoría de los derrames en el postoperatorio de cirugía cardíaca son a izquierda, son escasos, no requieren mayor intervención que un seguimiento, y prestar atención cuando sucede lo contrario. Si son a derecha, se reproducen, son extremadamente extensos y los síntomas aparecen de forma muy brusca. Esperen un poquito que a ver quién está conectado. No sé si quieren preguntar algo ahora o dejamos las preguntas para el final, ustedes me dicen. Patricio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me ¿Cómo te escuchan? va? Sí, impecable. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bien. Bueno, ahí me pude conectar un poquito tarde, No pasa nada. la última parte. Nada, con respecto sí, a los derrames pleurales, como bien mencionaste, son bastante frecuentes, sobre todo en los primeros días del posoperatorio. En la mayoría izquierdos, sobre todo en los coronarios, los pacientes coronarios, porque por un tema técnico, para nosotros sacar la mamalla izquierda, tenemos que abrir la pleura, entonces siempre queda algo de líquido, de sangre remanente. Y bueno, ahí sí discernir un poquito cuando son un poquito más alejados, luego de los primeros días, toda la parte inflamatoria, o bueno, si el paciente está en falla cardíaca, las características del líquido que esperamos, bien como mencionaste tú al final, para tomar una decisión terapéutica diferente, ¿no? Generalmente son autolimitados, una vez que los sacamos no se reproducen, y bueno, con eso se soluciona, pero hay un número menor de pacientes en lo cual uno saca el líquido que es más de características más ceroso, citrino, no tan hemático, en los cuales se terminan reproduciendo y bueno, y capaz que más la parte de antiinflamatorios y etcétera del tratamiento, pero sí, es un tema que para nosotros es bastante recurrente. Muchas veces, tanto en las técnicas de imágenes, no son muy, muy grandes los derrames, pero uno los saca, sobre todo cuando son hemáticos, uno sacándole un poco de líquido sin que sea mucho lo que le sacamos, realmente le genera un cambio bastante importante al paciente, sobre todo cuando son hemáticos, digo, porque después se terminan transformando en coágulos, se organizan, etcétera, y bueno, son peor. Así que Claro, sí. sí. Esa era mi duda porque ahí pone que
la mayoría de los derrames, si bien tiene características que son sanguinolentas, si dejamos eso, no se organizan y no se forma un coágulo, no se puede infectar. Por lo que dice, la mayoría se reabsorben y quedan un poco Exacto. de lo anecdótico. Capaz que nos preocupa a nosotros siempre el tema de cuánto influye eso en la desvinculación del respirador cuando el paciente se complica, sobre todo. La mayoría de los pacientes tiene una actuación dentro de los plazos, no da mayor inconveniente al tema. Cuando por X motivo esa actuación se prolonga y ahí ya vemos a los 5 o 6 días un derrame pleural y pensamos si puede o no afectarlo. Ahí entramos un poco en el debate con ustedes si se drena o no se Exacto. drena, Sí, cuánto sí. puede influir o cuánto le puede No, es que afectar. es así como tú decís, cuando un derrame ya aparece a los 5 o 6 días, salvo que haya mediado una maniobra invasiva como una vía venosa central o que haya pasado algo en el medio, uno tiende a pensar que ya no es tanto de la propia cirugía, que no quedó de la propia cirugía, sino que, Claro, bueno, algo hizo que se reproduja ese derrame. Y bueno, y ahí sí, obviamente que la desvinculación del ventilador, obviamente siempre se ve beneficiado si ese líquido puede, si no está, digamos, si nosotros lo drenamos. Muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que pensamos en que, bueno, si no es mucho la cantidad de líquido, a veces hay que ir con bastante cuidado porque el riesgo de hacerlo un neumotórax es un riesgo que está ahí siempre latente. Y bueno, solucionar el neumotórax es igual a tener que ponerle un tubo de tórax, lo cual hace claro. que el dolor a los pacientes le genera restricción y a veces es más lo que lo empeoramos de lo que Claro, terminamos termina siendo beneficiándolo. más peor remedio que la enfermedad, ¿no? O sea, Exacto. Exacto, pero obviamente que siempre que se pueda drenar el derrame pleural, siempre lo va a beneficiar al paciente, sobre todo en las primeras horas en donde puede ser un derrame más sanguinolento, con un líquido que le complica más la parte respiratoria, pero bueno, siempre que se pueda sacar es mejor. y el seguimiento que le hacen ustedes en policlínica a los pacientes, por ejemplo, si le diagnostican un derrame pleural, les piden sistemáticamente después imagen, lo siguen. Si no Mirá, no es generalmente el paciente que tiene un derrame pericárdico al menos moderado, pericárdico, perdón, pleural, sí, al menos moderado, se intenta drenarlo previo al alta. ahí va. Los pacientes que se van con derrame pleural son los pacientes que le quedan en el fondo del saco, que le queda poca cosa, que es poco derrame, y después se le hace un seguimiento clínico. Nosotros a la semana tenemos el primer control Sí, del paciente después del alta. Y bueno, si a la auscultación o si la clínica, el paciente muchas veces que tiene un derrame que avanzó o que creció después del alta es el paciente que vos lo ves que no evoluciona bien, que de lo respiratorio le cuesta, que no camina, que está con mucha disnea. Y bueno, a ese paciente sí, por supuesto que se le hace otra placa, se le hace otra radiografía. Y bueno, en muchas ocasiones se ingresa, porque eso generalmente no lo hacemos en la policlínica, lo hacemos siempre ingresado al paciente, claro. se lo vuelve a ingresar para hacerle la toracocentesis, se le hace otra placa de control y si está todo bien después de la punción y en la placa de control está bien, se le otorga el alta al paciente de ese mismo día. Lo hacen un poco basado en Generalmente es de síntomas, esa los forma. controles. Los controles son basados en síntomas, entonces. Exactamente. En la clínica, sobre todo en la clínica, y si queda la duda después de la clínica, se le hace una radiografía. Lo que sí es seguro es que no se le hace radiografía rutinariamente a todos los pacientes Ahí va. en el posoperatorio. Salvo algunos, hay particularidades obviamente que escapan a los parámetros normales, que son el paciente que se fue con un derrame pleural que es un poquito más que leve, y bueno, ahí ya le dejas coordinada desde el alta La una placa. placa en una semana, por ejemplo. Le haces, vamos a hacer una placa en una semana, en 10 días, en 5 días, dependiendo de cómo sea la clínica, cómo haya sido el derrame, ahí sí. Pero si no, es por la clínica. No, y otra duda que me surgía a mí y a otros colegas es esa conducta que capaz que ahora hablándolo, me imaginé que el razonamiento era como que les comenté, es el hecho de drenar y sacar el drenaje. O sea, sacar el líquido y dejarlo sin drenaje. Nosotros habitualmente cuando drenamos una pleura, lo dejamos drenando hasta que tenga gasto cero. ¿El razonamiento cuál es eso? O sea, ustedes para estudiar si ese derrame se reproduce, pues nosotros vemos que ustedes colocan y sacan.
Sí, nosotros cuando hacemos la toracocentesis, en verdad en este tema no es que existen No hay mucho consenso. recomendaciones, no hay Claro. consenso de qué hacer, es un poco cómo es la costumbre del servicio, cómo pensamos que nosotros Claro. que pensamos que es lo mejor. Digo. Hay servicios que, por ejemplo, hacen una toracocentesis y le dejan puesto el catéter 24 horas, hay otros servicios que no. Nosotros siempre hacemos lo mismo, nos quedamos controlando el tiempo que haga falta el catéter hasta que pensamos que está agotado y lo sacamos. Ahí va. Nos damos cuenta, obviamente, por un tema de cómo viene el líquido. Generalmente el paciente cuando ya le queda poco líquido empieza con tos. Ese es un elemento muy claro para nosotros que ya queda poca cosa, que eso significa que el pulmón ya se está expandiendo. Sí, y ahí decidimos, y ahí optamos por sacarlo, porque el catéter es tan chiquito, es tan finito, generalmente está puesto en la espalda que le genera, es incómodo para el paciente, se termina tapando, si el derrame es celohemático ya se termina tapando al ratito, entonces es más difícil o el manejo con el catéter puesto que hacerle la toracocentesis, quedarnos mirando ahí, controlando a ver cómo viene y a veces hacemos maniobras de aspirar para ver si se tapó, lo corremos un poquito, lo retiramos un poquito y vamos viendo y esperamos hasta que pensamos que ya está. Una vez que pensamos que se evacuó todo lo que se tenía que evacuar, lo sacamos. Se controla con radiografía y en el caso de que haga falta una nueva punción, obviamente que se hace también. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar alguna cosita más antes de avanzar con la otra causa de derrame. Bueno, creo que no. Bueno, Sofía, ¿andás por ahí? Sí, sí, sí. Bueno, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Quieres ir presentando tu parte? Dale, impecable. Excelente. Voy a ir compartiendo. ¿Me dicen si se ve? Sí, sí, impecable. Ah, buenas. Bueno, yo soy Sofía Barrios, soy la residente nueva. Yo en realidad, nada, voy a hablar un poquito más de derrame pleural en contexto de falla cardíaca, y más que nada repasar un poco los mecanismos de formación fundamentalmente, y bueno, algo muy somero del manejo, que en realidad algunas cosas ya más o menos fueron comentadas. Así que bueno, en primer lugar, como primer dato, comentar que tanto los derrames pleurales como pericárdicos también en falla cardíaca son muy comunes. La prevalencia de los derrames pleurales puede llegar hasta un 87% en este contexto, siendo un poco menor para los pericárdicos. Nada, solamente como para introducir el tema, la definición concisa de derrame es una acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural, ¿tá? La causa más común es la insuficiencia cardíaca, como síndrome clínico, es una patología de alta prevalencia y es la causa más común de todos los derrames pleurales de tipo de trasudado, y bueno, se observa de manera muy frecuente. Nada, esto en realidad la había puesto simplemente como de repaso de lo que es la pleura. Comentar simplemente, bueno, ya sabemos que tenemos las dos hojas, la pleura visceral es la que recubre la superficie del pulmón y la pleura parietal es la que recubre la superficie interna de la pared torácica, la cara lateral del mediastino y la cara superior del diafragma, y están compuestas de células mesoteliales, y todo el tejido subyacente a ellos es el que contiene los vasos sanguíneos y los linfáticos. El líquido pleural, que asienta en la cavidad pleural, se compone por un ultrafiltrado de plasma que sale de los capilares y entra en la cavidad a través de lo que es la pleura parietal. En condiciones fisiológicas, el líquido pleural tiene una cantidad baja de proteínas, menor al 50% de las del suero, y una cantidad determinada de leucocitos que tiene un predominio de macrófago fundamentalmente. Las dos pleuras reciben la irrigación arterial a partir de la circulación sistémica. La pleura parietal se irriga por las arterias de la pared torácica, drenan las venas bronquiales, y la pleura visceral recibe su irrigación de las arterias bronquiales y drena en las venas pulmonares. El drenaje de lo que es el líquido linfático se hace casi totalmente a través de las aberturas o los estomas de la pleura parietal. Este sistema linfático después drena en los vasos colectores y eventualmente en el conducto torácico.
Los linfáticos de la hoja visceral en realidad drenan únicamente a la pleura en sí misma, porque esta no carece de estomas para realizar este intercambio con el líquido pleural, y sus vasos linfáticos no conectan con el espacio pleural, sino que se continúan con la red linfática del pulmón. En cuanto a la inervación, únicamente la pleura parietal es la que tiene fibras nerviosas que vienen de los nervios intercostales y frénicos. Por eso se dice que siempre que hay dolor pleurítico indica afectación de la pleura parietal porque es la que está inervada. En cuanto a los mecanismos de formación del derrame, a nivel microcirculatorio, siempre el balance de líquido a uno y otro lado del capilar está gobernado por las fuerzas de Starling. Está la ecuación de Starling, que en realidad describe los distintos determinantes del movimiento de fluido a uno y otro lado. Por un lado hay un coeficiente de filtración, que es SKF, que en realidad lo que hace es determinar la permeabilidad al agua de los capilares, y depende del tamaño de los estomas que están ahí en el dibujito. Después está la diferencia de presiones hidrostáticas entre capilar e intersticial. Hay un coeficiente de reflexión que habla de la permeabilidad de las proteínas de los capilares, y después la diferencia de presiones oncóticas entre los capilares y el intersticio. Acá se representan las fuerzas de las presiones hidrostáticas hacia adentro y hacia afuera, capilar intersticial, y las presiones oncóticas, y está representada la albúmina como proteína que te intercambia. El derrame en sí se produce cuando hay un desbalance entre lo que es la producción y la reabsorción del líquido pleural. La producción se puede incrementar ya sea por un aumento de las presiones hidrostáticas capilares o por una disminución de la presión oncótica. Y esto genera los trasudados, que son los que se ven en el contexto de falla cardíaca. Después, por otro lado, puede haber alteraciones de la permeabilidad capilar por procesos inflamatorios, ya sean locales o sistémicos, que provocan que haya células inmunológicas y grandes proteínas que salgan hacia afuera de los capilares, y esos son los que generan los exudados. Acá en esta tabla se listan como diferentes patologías que llevan a estas condiciones de aumento de formación o de disminución de absorción. Como hablamos de insuficiencia cardíaca, neumonía, embolia pulmonar, obstrucción venosa, hipoalbuminemia, como se ve, por ejemplo, a veces en la cirrosis. Todo esto disminuye la presión oncótica sanguínea y aumenta la formación de líquido, atelectasias también, y bueno, después todo lo que determina obstrucción de linfáticos, aumento de las presiones vasculares, va a incidir también en la disminución de la absorción del líquido. Este es un artículo que repasa un poco todo esto que veníamos diciendo de la parte anatómica y fisiopatológica, más que nada de los derrames pericárdicos y pleurales. En realidad comenta cómo durante los últimos años se han probado distintos mecanismos de formación, ya sean modelos animales o en estudios con pacientes, y han encontrado diferentes cosas, como por ejemplo como la elevación de la presión de la vena cava disminuye el flujo linfático del ducto torácico, por lo tanto altera la reabsorción del líquido y produce derrames pleurales. Se vio, por ejemplo, en modelos ovinos como una presión por arriba de los 15 mililitros de mercurio es suficiente para ocasionar derrame. Después, el aumento de la presión en la aurícula izquierda también se relaciona con un aumento de filtración del plasma, por ende aumento de producción y formación de derrame. Lo mismo con presiones de llenado izquierdas elevadas, una presión arteria pulmonar por arriba de 18 se asocia con la formación de derrame pleural, y en realidad una de las conclusiones del artículo que está bueno es que los derrames pleurales pueden generarse por aumento tanto de presiones de llenado izquierdas como derechas o de las dos combinadas, y lo pone en contraste con la formación de los derrames pericárdicos que se forman únicamente cuando hay elevación de las presiones de llenado derechas, y por eso comenta que tienen una frecuencia algo menor. Bueno, por esto que veníamos diciendo, cualquier condición fundamentalmente que eleve las presiones de llenado cardíacas va a llevar a un aumento de las presiones hidrostáticas, causando aumento de filtración de vuelta y el derrame. Por eso, en el contexto de falla cardíaca, donde hay congestión hemodinámica y aumento de presiones de llenado de las cavidades, va a suceder toda esta secuencia de cosas. En el contexto de la insuficiencia cardíaca descompensada, donde tenemos una disminución de los volúmenes sistólicos y del gasto cardíaco, va a haber activación de una respuesta neurohormonal compensatoria.
que implica activación del sistema simpático, que va a incrementar el tono arterial y el venoso, ocasionando por un lado la constricción venosa, un aumento del retorno venoso y la precarga, y por otro lado la constricción arterial, un aumento de la poscarga, como sabemos. Esto conlleva aumento de presiones del ventrículo izquierdo y aumento de presión capilar pulmonar. Y después, por otro lado, también como parte de esta respuesta neurohormonal hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que da lugar a vasoconstricción arterial, sistémica, retención hidrosalina. Todo esto lleva al aumento de las presiones hidrostáticas y a un ambiente de congestión, lo cual hace, de vuelta, como habíamos dicho, aumento de presiones hidrostáticas a través de los capilares pulmonares, o sea, hacia atrás, hay aumento de filtración del plasma y lleva a la acumulación de líquido en el espacio pleural. Esto nada, es lo que se ve en el dibujito. En realidad, en un contexto, en un corazón con función de bomba disminuida, con la eyección disminuida, hay aumento de presiones hidrostáticas hacia atrás, hacia los vasos pulmonares, aumento de presión, y esto fuerza el líquido hacia el espacio pleural. Después, como dato también interesante que comentaba en este otro artículo que había traído, decía como que históricamente se creía que los pacientes con falla cardíaca congestiva tenían derrames únicamente del lado derecho, y después, bueno, con los años, el advenimiento de las imágenes más modernas y eso, se ha visto que en realidad la mayoría de estos derrames son bilaterales. Lo que sí decía era que en el caso de que sean unilaterales, sí hay una cierta preferencia por el lado derecho, es más probable que sea derecho. Y bueno, comentaba en realidad diferentes teorías por las cuales esto se podría explicar. Aparentemente no es algo que esté 100% dilucidado, no me voy a explayar mucho con esto, pero por ejemplo la teoría de la vena ácidos, que le llamaba, propone en realidad que toda la dilatación del lado derecho del corazón va a ejercer presión contra el ilio del pulmón derecho y presionando a su vez la vena ácidos, que es la que corre por acá, por el lado derecho. Esta vena en realidad lo que hace es drenar también una porción de la pleura parietal del pulmón derecho, entonces se cree que la compresión de esta vena termina aumentando la presión hidrostática de los capilares de la pleura parietal, y bueno, todo lo que hablábamos termina en la formación de derrame. Después hay otra teoría que sugiere que la dilatación de las aurículas también empuja las venas pulmonares, aumentando las presiones capilares, otra vez, y en realidad por un tema de la estructura y la anatomía de la aurícula derecha es más probable que aumente las presiones de las venas pulmonares derechas que de las izquierdas. Y bueno, después en realidad comentaba como otra teoría de una cierta preferencia de la posición de los pacientes sobre el lateral derecho, que hacía que fuera más probable que aumentara las presiones a nivel derecho que izquierdo, que bueno, era como otra teoría que planteaban. Nada, en cuanto a la parte de evaluación diagnóstica no me voy a extender mucho, ya Alex había comentado algunas cosas. Nada, sabemos que se presentan con alteraciones ventilatorias restrictivas, con disminución de las capacidades pulmonares, digo, a nivel clínico se puede presentar aumento del trabajo respiratorio, disnea, dolor pleurítico, está el síndrome en menos, que es el que conocemos del libro, que puede tener más disminuido o abolido, vibraciones abolidas o disminuidas, matidez o submatidez, y también destacar que puede ser que esta presentación así clásica del libro no se presente de esta manera, más todavía si sumamos, bueno, yo que sé, pacientes más críticos, que tengan otras patologías intercurrentes, entonces el pilar diagnóstico también se vuelve un pilar bastante importante. En esto, digo, no me voy a extender mucho porque más o menos ya comentó Alex en la parte de la radiografía, está en la ecografía, que bueno, lo bueno es que tiene como bastante, mayor sensibilidad, y la parte de las tomas. En cuanto a las toracocentesis, en realidad, en el contexto de falla cardíaca está bueno aclarar que en general no es necesario hacer un análisis del líquido pleural. Puede tener algunas indicaciones, por un lado, bueno, como terapéutica, obviamente, si es un derrame muy grande o que ocasione insuficiencia respiratoria o para alivio de la disnea. Y después, por otro lado, cuando haya algunas características, como por ejemplo que el derrame sea unilateral o bilateral, pero de tamaños muy dispares, donde no haya cardiomegalia o, interpreto yo, otros signos que hablen o que señalen la cardiopatía de base que planteamos que esté teniendo este paciente, cuando el paciente tenga dolor pleurítico, fiebre
signos de actividad infecciosa, o cuando no desaparezca con el tratamiento diurético. O sea, todos estos elementos en realidad nos hablan de que, bueno, de que tenga una evolución diferente a la que estamos esperando y que nos alejen un poco del planteo de falla cardíaca que habíamos hecho en un inicio. Bueno, en la toracocentesis también un poco ya habló Ale, no hay mucho más para decir. Como complicaciones importantes está el neumotórax, que puede tener una prevalencia bastante alta, hemotórax, laceración de arterias intercostales, laceración hepática o esplénica y hemoperitoneo también. Bueno, esto también un poco ya lo habíamos hablado, el tema de los trasudados y los exudados. Una vez que se extrae el líquido pleural, pues, se puede clasificar. Los trasudados, ya dijimos, se forman por un desbalance de presiones hidrostática y oncótica. En general son bilaterales, cursan con indemnidad endotelial, y las principales etiologías son la falla cardíaca, como estábamos hablando, y después, bueno, puede haber otras, como por ejemplo cirrosis hepática, que ahí hay alteraciones más que nada a nivel de presiones oncóticas, síndrome nefrótico, que pasa lo mismo, mixedema, telectasias, pericarditis. Y después los exudados en realidad suceden porque hay una hiperpermeabilidad capilar por procesos inflamatorios o malignos, ya sea locales o sistémicos, y como principales etiologías puede haber derrame paraneumónicos, neoplasias, pancreatitis, politraumas, bueno, entre otras también. Bueno, los criterios de Light también ya los habíamos mencionado. Y bueno, en realidad el tratamiento, creo que en el derrame de falla cardíaca lo más importante es destacar que está orientado a la etiología. En general, está el tratamiento del derrame orientado a la etiología. En la falla cardíaca, el tratamiento por excelencia es con diuréticos de ASA. Y bueno, ahí bueno, aparece un algoritmo como muy somero. Pero más que nada es eso, buscar siempre en la imagenología, aparte de confirmar el derrame, buscar elementos que nos apoyen a nuestro planteo de insuficiencia cardíaca o de cardiopatía de base. Está en la placa ver, por ejemplo, cardiomegalia o redistribución de flujo, en la ecografía también, buscar elementos que apoyen también este planteo. Y bueno, en el caso de que no se tenga una respuesta adecuada o encontremos otros parámetros que nos alejen de este planteo, también está la opción de la toracocentesis. Y bueno, por acá más o menos voy quedando. Ahí les dejo las partes. Bueno, impecable, Sofía. Muy buena la presentación y la estética del PowerPoint. Bueno, muchas gracias. Bien, no, viste que tienen algunas diferencias, por eso a veces derrame pleural no es derrame pleural y depende del contexto donde nosotros estemos hablando. Y vieron que hay bastantes diferencias con lo que es el contexto del postoperatorio de cirugía cardíaca, ¿no? Así como lo debe haber seguramente en el contexto de una pleuresía de K o en el contexto de una patología oncológica, como se ve mucho en el neo de mama. Así que las características del líquido, el manejo, siempre van a ser bastante diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el derrame pleural de origen cardíaco, como bien decía, se pone siempre en duda el beneficio de la toracocentesis o no. Nosotros vemos un tipo particular de pacientes donde se llega con falla cardíaca, la mayoría son fallas cardíacas bastante severas, con insuficiencia respiratoria, que requieren BNI o ventilación mecánica, y la mayoría de las veces se van a beneficiar de una toracocentesis, más que nada terapéutica, más que diagnóstica. Un rato antes de esta charla había leído, de casualidad, el último libro que publicó Light, el capítulo ese, las 3 o 4 hojas que le dedica al derrame pleural asociado a la insuficiencia cardíaca, y dice exactamente lo mismo que revisaste vos, que a veces no es necesario hacer una búsqueda etiológica estudiando líquidos si el paciente tiene una cardiomegalia en la placa, tiene derrame pleural, tiene elementos de insuficiencia cardíaca, no hay que buscarlo, y esa, sobre todo a derecha, como dijiste tú, no hay que buscarle más vuelta, y es
un derrame asociado a falla cardíaca. Ahora, después queda la duda si lo puede beneficiar o no a nosotros con el tratamiento o esperar que el tratamiento de efectivo haga efecto. Bueno, para nosotros es bastante útil, sobre todo si cuando le hacemos una ecografía, y esto sí que no lo leí, pero más o menos es la pauta que tenemos de forma no escrita ni explícita ni hablada, que más o menos cuando tiene más de 750, un litro de derrame estimado, se lo drenamos. Y sobre todo cuando tiene más, sacárselo de forma lenta, ¿no? Para que no haga un edema pulmonar post evacuación de un derrame pleural que seguramente le debe haber gestado en mucho tiempo. No es lo mismo un derrame pleural donde el pulmón se apretó en 3 o 4 horas, le causó los síntomas, donde el pulmón está apretado hace 15 o 20 días y tiene otros mecanismos regulatorios donde nosotros le soltamos de golpe el pulmón, ese va a ser un edema pulmonar y lo hemos visto muchas veces. Pero creo que por ahí, no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa más, acotar algo o algo de una experiencia que hayan tenido. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ¿no? Porque recién Marcela hace un ratito me dijo que se escuchaba poco. Sí, perfecto, se escucha. Está bien. Bueno, entonces si quieren dejamos por acá. Esto va a quedar colgado, porque después hablamos en el chat del canal, pero bueno, no les quito más el tiempo. Gracias por participar. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Gracias, Alex. Muchas Chao, gracias. que estén bien. Muy bueno. Chao. Gracias.